Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a una historia del podcast de Historias Jasídicas. Los invito a suscribirse y a comentar y a compartir para que el podcast siga creciendo. Hoy vamos a contar una historia interesante acerca de que sabemos que hacer tefilá, hacer daven es muy pero muy importante, pero a veces no alcanza. Uno hace tefilá y no tiene las consecuencias esperadas. Entonces vamos a ver la historia de un tzadik que decidió que su tefilá no era suficiente y proclamó un ultimátum al Malach HaMaves, al ángel que se lleva a las personas de este mundo. La historia es la siguiente. Estamos hablando año 1800 en Polonia. Había una epidemia, posiblemente tifus, que era lo que estaba pasando en esa época. Y esta historia ocurrió en la ciudad de Lodz. Lodz, una ciudad muy importante, llena de Yehudim. En general Polonia era un país lleno de Yehudim antes de la Segunda Guerra. Y en la ciudad de Lodz había un rabino, se llamaba Eliyahu Chaim Meisels. Este rabino tenía una particularidad interesante, que era una persona querida tanto por los Hasidim, por los seguidores del Hasidismo, y tanto también por los Litvaks, por los Misnagdim, por los oponentes al Hasidismo, que si bien muchas veces en alguna época, que es la época del Alter Rebbe, había cierta rivalidad, hoy en día por Hashem ya esa rivalidad está casi toda superada, pero en la ciudad de Lodz este rabino era muy querido por las dos facciones. Ahora, el tifus estaba haciendo estragos, la situación estaba complicadísima. De hecho, en algún podcast también conté la historia del abuelo de nuestro Rebbe, del Rebbe querido, que también tuvo tifus y cómo estaba internado en el hospital. Y había un amigo, Osher Nikolayever, que todos los días le iba a gritar las palabras del Tanie para que se recupere y le dé fuerza, y se recuperó, etc. Así que esto del tifus era algo lamentablemente, bastante usual y muy peligroso, por supuesto. La cosa es que el rabino estaba haciendo davenen, estaba haciendo tefilá con todas sus fuerzas. La gente, por supuesto, también lo acompañaba. Quizás también se decretaron ayunos, no sería de extrañar. Por supuesto, para las personas sanas, las personas enfermas no pueden ayunar. Pero no estaba funcionando. No estaba funcionando y lamentablemente los que tenían más trabajos eran los carpinteros que estaban haciendo ataúdes, estaban construyendo. La Hebre Kadishe, la Santa Sociedad, los que se dedicaban a los entierros, estaban trabajando a más no poder, porque lamentablemente había prácticamente en todas las casas de la ciudad había un enfermo. Entonces un día el rabino se dio cuenta que este pedido tradicional, el hacer tefilá de manera tradicional, no está funcionando y decidió hacer algo, cambiar el paradigma, cambiar totalmente el enfoque. Hizo lo siguiente: se levantó a la mañana, se puso el kittel, que es una túnica blanca que solemos usar los hasidim solamente el día del casamiento y después una vez al año en Yom Kippur. Se puso el kittel, se puso el talis arriba, se puso los tefilim porque no era Yom Kippur, entonces era un día de semana, y fue caminando por la ciudad, camino al cementerio. La gente no entendía nada. ¿Qué hace el rabino con un kittel? O no es Yom Kippur, es todo muy extraño. Y él caminaba y caminaba y caminaba, y la gente, imagínense, se empezó a armar una procesión por atrás, la gente empezó a caminar con él, hasta que llegó a la verja del cementerio, llegó a la puerta. Cuando llega a la verja del cementerio, llega a la puerta, de repente la gente, bueno, ¿qué va a hacer en el cementerio el rabino? Entra al cementerio y ahí en las primeras filas de kvorim, de lápidas, el rabino se sienta en el piso, agarra un teilim y dice lo siguiente. Dice: o se va él o me voy yo. Así dijo Hashem: se va él o me voy yo. Se refería al Malach HaMaves, al ángel de la muerte. Dijo: o él se va de mi ciudad y deja de matar personas, o si no, entrego mi vida, me voy yo. Se refería a que el rabino estaba dispuesto a hacerme sus nefesh, a entregar su vida para anular el decreto. La cosa es que así exclamó: o se va, o me voy yo, o se va él. Y se dijo: me voy a quedar acá sentado hasta que ocurra algo. Y se quedó diciendo Teilim.
Nosotros sabemos, hace poquito tuvimos una Yom Yom que cuenta sobre la importancia de los Teilim y que si el Tzemach Tzedek, tercer rey de Chabad, dice que si nosotros supiéramos la importancia de los Teilim, estaríamos todo el tiempo recitándolos, si supiéramos lo que provoca en el Shomaim, en el cielo. Y empezó a decir Teilim. Habrá terminado varios libros de Teilim, hasta que de repente vinieron de la Hebre Kadisha y le dijeron que sorprendentemente las cosas están cambiando, que los registros de fallecimientos cayeron absolutamente estas horas, porque fallecían varias personas por hora, pero que cayeron drásticamente. Y Baruch Hashem se salvó de la ciudad, se salvó. Y imagínense, todos quedó un recuerdo impresionante de este rabino, el rabino Haim Meitzul, quedó este recuerdo de que él entregó su vida por su comunidad. Los leo y Mirza Hashem para saber qué tienen para decir de la historia y me gustaría leerlos.